que sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un vídeo, o mejor dicho, bienvenidos un mes más, porque ya sabéis que ahora este tipo de vídeos, siempre que puedo, lo estoy haciendo uno al mes por cuestiones de trabajo, no tengo tiempo para dedicarme a hacer vídeos largos. Pero me apetecía mucho hacer este vídeo, como siempre me lo paso muy bien. Ya sabéis, los que lleváis un tiempo en el canal, esto es una serie, estamos de hecho en la 11ª entrega de respondiendo comentarios de TikTok, ¿no? Es los vídeos que hago, los comentarios que me llegan y las respuestas que doy. Si habéis venido de nuevas y no sabéis de qué va esto, os dejaré por aquí arriba una lista de reproducción con todas las entregas anteriores. No me quiero enrollar más porque la sesión de hoy viene cargadita, así que comenzamos. Para hablar del Islam debes tener un título que te lo da la Academia Islámica y debes ser árabe. Los sabios deben ser árabes. Esto no es la primera vez que me lo encuentro. De hecho, hace tiempo grabé un vídeo en directo sobre esta cuestión que me planteaba una cristiana que decía lo mismo, que para hablar de Dios y entender la Biblia había que estar inspirado por el Espíritu Santo. Y esta es la triste defensa de una comunidad religiosa que se siente atacada por los estudios aconfesionales que ponen en tela de juicio los fundamentos sobre los que han construido su fe y especialmente los libros sagrados y el análisis histórico-crítico de los mismos. Dice, para hablar del Islam debes tener un título que te lo da la Academia Islámica. La Academia Islámica, como si hubiera solamente una. Pero aún así no es cierto. Para hablar del Islam no hace falta nada. Eso sí, si pretendes que lo que dices tenga cierto fundamento, te habrás puesto a estudiar antes de hablar, pero para hablar del Islam con fundamento no hace falta que ninguna madrasa ni ninguna institución te dé permiso, solo faltaría. Esto es en realidad lo que les gustaría a quienes pretenden tener el monopolio del discurso para adecuarlo a su propio pensamiento, pero no es verdad. Si queréis saber del Islam, si queréis saber del cristianismo, de cualquier religión, leed y estudiad a aquellos que creáis que merecen vuestra confianza y vuestro tiempo. Yo recomiendo, siempre que sea posible, saber si son confesionales o aconfesionales, dependiendo también en función de lo que estéis buscando, y formaos. Y si queréis hacerlo, sobre todo, hacedlo sin que nadie os tenga que dar permiso. Pero lo más gracioso es la segunda parte del comentario. Dice, para hablar del Islam debes ser árabe. Entonces, ¿qué hacemos no ya con expertos islamólogos de reconocimiento académico internacional, sino con más del 80% de musulmanes del mundo que no son árabes? O sea, es que, claro, dice, tampoco ellos tienen derecho a hablar del Islam. Es que yo alucino con muchos comentarios, de verdad. O sea, decir esto es decir que mejor que hable del Islam un árabe cualquiera, aunque sea árabe cristiano, que alguien que no sea árabe. Por ejemplo, un magrebí o un indonesio, aunque sea musulmán y haya aprendido árabe coránico y memorizado el Corán. Pero como no es árabe, que se calle. Es que es demencial, de verdad. O sea, alguien debería recordarles a estos musulmanes tan devotos de lo árabe un pasaje del discurso de despedida de Muhammad antes de morir, recogido por Al-Bukhari, que dice: un árabe no es superior a un no árabe, ni un no árabe tiene superioridad sobre un árabe. Además, un blanco no tiene superioridad sobre un negro, ni un negro tiene superioridad sobre un blanco, excepto por la piedad y la buena obra. Es que lo tienen ahí, delante de sus narices, en la misma tradición que tanto defienden, pero por lo que sea, prefieren no verlo. Todos los profetas son monoteístas. Los profetas que dan nombre a la literatura profética bíblica son unos
enoteístas, otros monoteístas, dependiendo de si viven antes, durante o después del siglo VI antes de la era cristiana, que es cuando podemos ubicar el nacimiento del monoteísmo en el pueblo de Israel, durante el exilio en Babilonia, mejor dicho, después, o sea, cuando termina el exilio en Babilonia, y que se va desarrollando en los siglos posteriores. El pueblo judío no asumirá el monoteísmo en su totalidad hasta el siglo III antes de la era cristiana. Pero pregúntales a los profetas de Baal que mató Elías, según el capítulo 18 del primer libro de Reyes, si eran monoteístas. No, no lo eran. Entonces, profetas había de todo. Unos enoteístas, otros monoteístas. Madre mía, os ceñís al protocolo y no hay quien os saque de ahí. Eso es para Occidente. En Oriente Medio Israel existe de siempre. Esto lo dice Amador porque en varios vídeos digo que el Estado de Israel no existe hasta 1948. Afirmar esto, según Amador, es ceñirse al protocolo, el supuesto protocolo occidental de la historia. Le dije a Amador que se leyera la resolución 181 de la ONU y que consultara mapas de los siglos XIX y principios del XX de la región a ver dónde encontraba Israel, pero no sé si lo habrá hecho. La afirmación de que Israel en Oriente Medio existe de siempre es sencillamente falsa. Es un error derivado de confundir a los judíos con el Estado de Israel. Y ya sé que se llaman a sí mismos el pueblo de Israel, pero esto deriva de un personaje y de un relato mítico etiológico, el patriarca Jacob rebautizado como Israel. Entonces es un error de concepto. Israel como territorio político solo ha existido en dos ocasiones. El reino de Israel, vecino del reino de Judá, que desapareció en el 722 antes de la era cristiana, cuando cae su capital, Samaria, en manos de los asirios, y el actual Estado de Israel desde 1948. Punto. Así que no, eso de que Israel ha existido en el Levante Mediterráneo de siempre, nada. Te aconsejo ver vídeo de Zakir Naik, es gran profesor. Gracias. Han sido varios los musulmanes de TikTok que me han mandado ver los vídeos de este señor, que yo no conocía, pero me ha bastado una búsqueda rápida para ver que es un médico convertido en polemista salafista, que tiene vetada la entrada en Reino Unido desde 2010, que actualmente tiene prohibido predicar en su India natal, en Bangladesh, en Canadá, en Reino Unido y en Malasia, en todos los casos por motivos de legislación contra los discursos de odio y enaltecimiento del terrorismo. Tiene su propio canal de televisión, Peace TV, que está prohibido en India, Bangladesh y Sri Lanka. Además, este señor está procesado por blanqueo de capitales y tráfico de influencias y a menudo se le critica por, en palabras de la prensa, sus polémicas declaraciones. Que, como sabéis, es la forma elegante de decir opiniones de mierda, porque a las polémicas declaraciones de esta gente nunca son del tipo los jeques multimillonarios de los países árabes deberían aplicar el zakat de forma mucho más estricta para el bienestar de su pueblo, o la libertad de las mujeres debe ser innegociable, que sean ellas las que decidan si quieren llevar o no hijab, que nadie se lo imponga y que nadie se lo prohíba, que las mujeres deben tener libertad de elección en todos los aspectos de su vida, o los discursos de odio de los imanes que incitan al fundamentalismo deben ser condenados y denunciados por todos los musulmanes de la comunidad afectada a las autoridades competentes. Pero no, por lo que sea, las polémicas declaraciones nunca son de este palo, sino cosas como comentarios racistas, machistas, homófobos y de odio en general. Bueno, pues le dije esto a Karim y su respuesta... No la quieren porque dice la verdad. Bueno, puedes considerar que predicar un discurso de odio es decir la verdad. Yo, desde luego, no lo entiendo y mucho menos lo comparto. Pero vamos, que este señor hace afirmaciones filoterroristas como el Islam es terrorista solo para los elementos antisociales, pero entiende como elementos antisociales todos aquellos que defienden la libertad de expresión, el feminismo, la tolerancia a otras religiones, el ateísmo... ¿Qué quieres que te diga? Yo lo veo más como un fanático, pero oye, allá cada uno con sus modelos. La Biblia es el único registro y eso no se puede cambiar. Cíñete a lo que dice la Biblia si quieres tocar esos temas. Si temas ya establecidos en libros no puedes cambiarlos. Si lo haces es manipulación y mentira. Cíñete a lo que dice la Biblia ya que es la única fuente y no la trates de cambiar. Puedes especular pero no cambiar.
Os sorprendería la cantidad de gente en TikTok que piensa lo mismo que José Carlos, que la Biblia es la única fuente de información, que solo ella es fiable, o peor, el único registro que hay, que si hablo del Antiguo Oriente Próximo solo puedo decir lo que dice la Biblia tal y como lo dice la Biblia, que compartir y divulgar el consenso de la investigación académica confesional es manipular y mentir, y así cientos de comentarios. La verdad es que cuando me hice la cuenta de TikTok no esperaba tener que lidiar con tantísima gente así. Pero bueno, a José Carlos no tengo nada que decirles, simplemente quería compartir sus comentarios para que veáis muchas veces lo que tenemos que aguantar los creadores de contenido que nos dedicamos a hacer divulgación de historia de las religiones de manera aconfesional. Israelita o israelí igual a espiritualmente cristiano. Aquí no solo confunde israelita con israelí, dos términos cuya diferencia ya dejé muy clara en otro vídeo, sino que afirma que ambos significa que son espiritualmente cristianos, lo cual está en las antípodas de la verdad, porque si no, que se lo digan a Netanyahu y la Knesset israelí, que en julio de 2018 declaró que el Estado de Israel es un Estado judío, y que se lo digan al más del 20% de los israelíes que son árabes musulmanes. En fin, terrible. Ahora os voy a poner una conversación que ya empezaba mal. Codex Theodosianus Romano, no bíblico, ya te habla del reino de Israel. En el vídeo en el que está este comentario yo decía que no hay pruebas extrabíblicas del reino unificado de David y Salomón, y Nimpeque intenta darme una. El problema es que el Código Teodosiano es una compilación de leyes del derecho romano bajo el amparo del emperador Teodosio II en el año 438, es decir, un poquito alejado del tiempo del siglo X antes de la era cristiana en la que presuntamente vivió David y existió ese reino unificado según la Biblia. Entonces, claro, yo le comento la abismal distancia temporal, que al Códex lo separan 14 siglos de la presunta existencia del reino unificado y que difícilmente constituía una prueba de su existencia. Me contesta. Figuran 66 leyes dedicadas a los judíos dentro del reino de Israel, con lo que reconoce reino conquistado. Yo el Código Teodosiano no me lo he leído. Si hay algún especialista en derecho romano o en historia de la Roma antigua que vea este vídeo y confirme si esto es verdad, pues se lo agradecería mucho, porque muchas veces quien me escribe comentarios manipula la información como quiere para tener razón, y yo, claro, yo no lo sé todo, entonces me puedo estar yo equivocado. Aquí entonces no sé si Nimpeque está manipulando la información o no. Sí sé que en el código hay leyes sobre los judíos, pero me resulta rarísimo que hable de judíos del reino de Israel cuando para el siglo V la región llevaba siendo parte y dominio y provincia romana 400 años. ¿Qué se me ocurre? Pues que el código se refiera a lo que era la región antes de ser conquistada por Roma. El reino asmoneo de Judea, que conquista Pompeyo en el año 63 antes de la era cristiana, o incluso el reino de Judea de Herodes el Grande, que se dividiría tras su muerte y que la mayor parte constituiría la provincia romana de Judea después de la destitución de Herodes Arquelao en el año 6. En cualquiera de los dos casos, el reino no era Israel, era Judea, y habían pasado 400 años para el Código Teodosiano. Entonces, todas estas dudas se las planteé porque de verdad yo no lo sé todo y efectivamente puede ser así y que el Código Teodosiano hable del reino de Israel. Pero creo, aunque insisto, si hay alguien que lo sepa de verdad, que me lo diga, pero creo que todo se desvela como manipulación de la información cuando Nimpeque, en lugar de aclararme la cuestión o de corregirme o decirme, no, habla del reino de Israel, del rey David en este pasaje o de la manera que sea, algo así, me sale con esto. Uno está supeditado al otro. Ni de coña, ni de lejos. Es que lo más mínimo. O sea, este es un discurso abiertamente pro-israelí que manipula sin ningún pudor la historia para justificar la colonización. El presunto reino unificado no tiene nada, pero nada que ver con el reino asmoneo, como el reino de Judá no tiene nada que ver con Judea. Fueron configuraciones territoriales distintas, condicionadas por contextos y circunstancias históricas diferentes e incluso geográficas. El territorio nunca fue el mismo, ni sus márgenes fueron los
los mismos. Entonces es como si me dices que las actuales comunidades autónomas de España están supeditadas al califato omeya de Al-Ándalus o a los reinos de Taifas. Es que no tiene ningún sentido. Pero la ultraderecha israelí sigue refiriéndose al territorio cisjordano como Judea y Samaria por puro interés colonial. Así que no cuela. Y otra conversación de besugos. Una que no quiere aprender y otro, que soy yo, que no sabe cuándo parar. Llámalo de formación profesional, llámalo idiotez, pero hay que quererme así. Filisteo ya existió y es Palestina. En realidad, la antigua Filistea, de la que Filisteo sería el gentilicio, por así decir, era la llamada Pentápolis Filistea, que se situaba al sudeste de las actuales Israel y la Franja de Gaza, y que abarcaba las ciudades de Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Pero la Pentápolis Filistea no es equivalente a la Palestina actual, ya que ésta no solamente abarca la Franja de Gaza, la actual Franja de Gaza, sino también Cisjordania, que nunca fue territorio filisteo. Respuesta. Era Jordania. Cisjordania toma el nombre después. Le digo que en mi comentario me refería a la actual Palestina, que está dividida territorialmente en la Franja de Gaza y Cisjordania, y que está confundida porque Jordania es un país árabe independiente que se llamó Transjordania hasta 1950, no Cisjordania, pero insiste. Jordania existió desde siempre. Los británicos cambiaron por Cisjordania, pero nunca existió Israel. Claro, aquí yo empezaba a tirarme de los pelos, pero insistí. El territorio de la actual Jordania había existido siempre, pero no Jordania. Los amoritas se establecen allí en torno al 2000 antes de la era cristiana y desde entonces el territorio ha vivido la invasión y colonización de hititas, egipcios, israelitas, asirios, babilonios, persas, griegos, nabateos, romanos, árabes musulmanes, cristianos cruzados, mamelucos, turcos otomanos y sí, desde la Primera Guerra Mundial con el escandaloso acuerdo Sykes-Picot, el mandato británico dominó los territorios de las actuales Israel, Palestina y Jordania. En 1922 los británicos dividen el mandato británico y establecen el emirato semiautónomo de Transjordania, no de Cisjordania, por mucho que insista Ana Francisca, gobernado por el príncipe hachemita Abdalá I, pero bajo la supervisión de un comisionado británico. No fue hasta 1946 que la actual Jordania se convirtió en un estado soberano e independiente, pero lo hizo con el nombre de Reino Hachemita de Transjordania. Solo después de la captura de la Cisjordania durante la guerra árabe-israelí de 1948 fue que Abdalá I toma el título de rey de Jordania y Palestina, porque dominaba tanto la Transjordania como la Cisjordania, es decir, ambas orillas del río Jordán. Así que cuando Ana Francisca dice que Jordania ha existido desde siempre, lo que ha existido desde siempre es el territorio, pero Jordania solo existe a partir de 1948. Y por cierto, desde la Guerra de los 6 Días de 1967 conserva el nombre de Jordania, pero no el territorio, porque perdió Cisjordania a manos del Estado de Israel hasta hoy. Y en 1988 Jordania renunció a todas sus reclamaciones sobre Cisjordania, pero en 1994 firmó un acuerdo con el Estado de Israel y desde entonces tiene el control de los santos lugares musulmanes en Jerusalén. En resumen, que Jordania no ha existido desde siempre, sino que como país tiene una historia muy, muy reciente. Pero Ana Francisca confunde Cisjordania con Transjordania y cree que Jordania existe desde que el mundo es mundo. Y para rematar, dice que nunca existió Israel. Supongo que el reino de Israel, que desapareció en el 722, es un espejismo. Bueno, pues le hice ver todo esto, pero no cedió. Por lo menos no en parte, porque nunca más volvió a mencionar Jordania, pero es verdad que se agarra como un clavo ardiendo a la idea de que nunca existió un territorio llamado Israel. Nunca existió territorio de Israel.
Y yo, que soy imbécil, tampoco lo dejo estar e insisto, el reino de Israel, la capital Samaria, fue conquistada en el 722 antes de la era cristiana y en ese momento pasó a formar parte del imperio asirio. Por lo tanto, el reino de Israel desaparece. Respuesta. En tiempo de los romanos aquel lugar se llamó Aelia Capitolina. Luego vino Mahoma y Jerusalén era Jerusalén, Haifa, Palestina, etcétera, y vivieron en paz. Llegados a este punto, ¿creéis que desistí con Ana Francisca? ¿Creéis que dejé que comentase lo que quisiera porque era evidente que no había nada que hacer? Pues por supuesto que no. ¿Qué hice? Pues explicarle que Aelia Capitolina es el nombre de la ciudad romana que construyó Adriano sobre las ruinas de Jerusalén después de la revuelta de Bar Kokhba en el año 136. Una decisión que el emperador ya había tomado incluso antes del estallido de la rebelión. Que era simplemente el nombre romano de la ciudad de Jerusalén, que no tenía nada que ver ni con el reino de Israel, ni con Cisjordania, ni con Transjordania, ni con nada de lo que estábamos hablando. Luego, lo de que vino Mahoma es muy debatible porque no hay ninguna evidencia de que Muhammad haya pisado Jerusalén, aunque es verdad que siendo como era comerciante habría sido muy normal. Pero la única referencia que tenemos de su presencia en Jerusalén es el viaje nocturno que se menciona brevísimamente en el Corán 17.1 y que es alimentado por los hadices, pero nada más. Eso es un relato teológico del que ya hice un vídeo al respecto. Quien sí llegó a Jerusalén fue el segundo califa, Umar ibn al-Khattab, en abril del año 637, en el contexto de las conquistas islámicas de Siria y Palestina. Cuando Muhammad vivía, sus ejércitos llegaron a la frontera sur del Imperio Romano de Oriente, pero nada más. Respuesta. En el 130, luego de otra masacre y Mahoma particular del siglo VI, existe la mezquita del Domo. Se cree que allí Mahoma se elevó a los cielos. La rebelión de Bar Kokhba, también conocida como la Tercera Guerra Judeo-Romana, empezó en el año 132, no en el 130. La primera masacre a la que entiendo que se refiere es la de la Primera Guerra Judeo-Romana, pero esta se desarrolló entre los años 66 y 73. La masacre ocurrió en el año 70 con la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, porque lo de la fortaleza de Masada del año 73 fue un suicidio colectivo. Y vuelve a mencionar a Muhammad y lo ubica en la Jerusalén del siglo VI, algo un poco complicado porque nació en el año 570 y se casó con Jadilla en el 595 y la primera revelación le vino en el año 610, pero según Ana Francisca, Muhammad no solo estaba en Jerusalén 10 años antes, sino que además construyó lo que llama la mezquita del Domo y hace una referencia al viaje nocturno que acabamos de mencionar. Lo que ella llama mezquita del Domo es Al-Qubat al-Sahra, la cúpula o domo de la roca, pero primero no es una mezquita, la mezquita es la de Al-Aqsa, que está enfrente, y dos, la cúpula de la roca fue construida entre el 691 y el 692, es decir, a finales del siglo VII, no en el siglo VI, por el califa Omeya al-Malik, y fue destruida y reconstruida en el siglo XI. Pero, según Ana Francisca, Muhammad a los 30 años había construido la cúpula de la roca después de haber conquistado la región y después de viajar a los cielos, aunque no tuvo la primera revelación en el Monte Hira hasta cumplidos los 40. Por lo tanto, las fechas aquí bailan un poco. Aquí ya, por fortuna, me di cuenta de que no iba a conseguir nada y me marché solamente para escuchar un grito a lo lejos. Estuvo en Jerusalén. En fin, amigos, amigas, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, también que hayamos aprendido todos algo, que al final también estos vídeos vienen por esto, ¿no? A mí me van llegando cuestiones y, oye, hay veces que efectivamente la información que plantean la conozco y hay otras veces que tengo que informarme, como por ejemplo ha ocurrido con la historia de Jordania, ¿no? Pues estupendo, pues así yo también aprendo, así que agradezco mucho a las personas que me escriben en TikTok con mejor o peor ánimo, porque también me ayudan y me animan a seguir divulgando, a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. Así que gracias de corazón también a vosotros por estar aquí semana tras semana y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y ultrella.